Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre disnea y cianosis. Ahí les comparto. Bueno, la disnea, ¿qué es? Es la dificultad de respirar, ¿verdad? Una dificultad respiratoria, eso sería la disnea. La conciencia de la respiración desagradable, laboriosa, eso es la disnea. Bien, sería uno de los conceptos. Si vamos a hablar de fisiopato, es el trabajo respiratorio aumentado a través de algún tipo de estímulo. Los receptores son los músculos, las vías respiratorias y la caja torácica. Los centros respiratorios serían nuestro bulbo raquídeo y la protuberancia. Y estos receptores son los que van a estar estimulándose, ¿verdad? A través de las partículas, de los gases que son nuestros receptores, y van a ir viendo si es que, o sea, que va a haber el trabajo respiratorio, si va a aumentar o no. Cuando aumenta, quiere decir que estamos con una dificultad en respirar. Esa sensación de disnea es lo que va a generar esto. La etiología puede ser de diversas causas. Una de ellas es la del aumento de los requisitos ventilatorios, como el ejercicio, hipoxemia, hipercapnia, acidosis, embolia, anemia puede causar una disnea. Puede ser por el aumento de esfuerzo para superar la resistencia de las vías aéreas, como el EPOC, que es común, y las crisis asmáticas, ¿verdad? Está la obstrucción también por cuerpos extraños, generalmente esto se ve en niños. Y el aumento del esfuerzo del pulmón, ¿verdad? Para distender el pulmón y la caja torácica puede ser lo más común, un derrame pleural o un neumotórax. También las enfermedades infiltrativas pulmonares podrían causar una disnea, una dificultad respiratoria. El deterioro neuromuscular, como el Guillain-Barré, la miastenia gravis, son los más comunes que podemos ver con este tipo de patología. Y las alteraciones psicológicas, ¿verdad? Una crisis de ansiedad te puede dar una disnea, un ataque de pánico puede dar una disnea. Son las diversas causas y son las más comunes que vamos a poder evaluar. La disnea puede ser de afección cardíaca o puede ser de afección pulmonar. Cuando hablamos de afección cardíaca, cuando el sistema cardiovascular se encarga de distribuir la sangre oxigenada. El corazón debe llenarse y contraerse sin generar ese aumento de presiones a nivel del capilar pulmonar. Eso sería lo normal, ¿verdad? Y cuando hay una afección cardíaca, entonces el llenado, ¿verdad?, del corazón va a aumentar las presiones de ese nivel capilar y ¿qué va a hacer? Va a causar una disnea. Es lo que va a traer dióxido de carbono hacia los pulmones. Sería el proceso. El mecanismo, disminución de la compliance secundaria del pulmonar, aumento de la resistencia al flujo aéreo, hipoxemia, la caída de la tensión arterial y el callado aórtico y también del seno carotídeo. Puede causar una disnea. Y las afecciones pulmonares generalmente suele ser por una hiperventilación, ¿verdad? Alteraciones de la distribución ventilatoria pulmonar. Aquí lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando aumenta la actividad de los músculos respiratorios es donde nosotros observamos la disnea. Generalmente suele ser al esfuerzo. La disnea vamos a clasificarlo en agudo y en crónico. Cuando es crónico, hablamos de estas patologías que vemos aquí, como la EPOC, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades del intersticio pulmonar y el asma bronquial. Y las agudas ya sería una crisis asmática, que es lo más común, ¿verdad? Ese ya sería con el tiempo de evolución en minutos u horas. Neumotórax también es agudo, una disnea aguda. Asma cardíaco también, síndrome coronario agudo, también hablamos de aguda. De acuerdo a la velocidad de instauración sería la clasificación entre aguda y crónica. Por eso lo primero que nosotros tenemos que preguntarle a nuestro paciente es si es que, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó a tener esa dificultad?
Hay una escala que nosotros vamos a usar una clasificación, un cuadrito, que es este, ¿verdad? El cuestionario de Medical Reason, que va a dividir en 4 grupos. El primer grupo es, de acuerdo a la severidad, sería, el primer grupo es al realizar esfuerzos mayores, como por ejemplo mi paciente está caminando o está corriendo. Mi grado 2 ya sería cuando el paciente al realizar esfuerzos moderados cotidianos de la vida, a él le tiene esa dificultad respiratoria. Por eso dice caminar. Mi paciente camina, que es algo cotidiano, obviamente, y tiene dificultad respiratoria. Entonces, grado 2. Grado 3, cuando mi paciente tiene disnea al hablar. Por eso es al realizar ligeros esfuerzos. Puede el paciente sentarse a atar su cordón, al comer, al vestirse, el paciente va a sentir esa dificultad respiratoria. El grado 4 es al estar en reposo físico y mental. El paciente está acostado y está con una disnea. ¿Bien? Bueno, esta clasificación tienen que saber, tienen que conocer esta clasificación. Entonces ya guarden en su chip, en su memoria, que tienen que estudiar bien este grado. En la historia clínica, por ejemplo, nosotros no vamos a poner el paciente tiene una disnea grado 1, sino que nosotros tenemos que poner lo que el paciente te refirió. Te refirió, por ejemplo, que comenzó hace 2 horas, entonces ya sé que es una disnea aguda. El paciente refiere que el cuadro inicia 2 días antes del ingreso con disnea. Ahí decimos al esfuerzo moderado cotidiano como caminar. Entonces yo ya sé que eso es un grado 2. La clasificación se hace en diagnóstico, no se hace en la historia clínica. O sea que no vamos a hacer en la AEA, en los antecedentes de la enfermedad actual. Las anamnesis sería cómo el paciente te va a expresar, ¿verdad? El lenguaje, la forma de expresar la disnea. Es una sensación de ahogo, una sensación de asfixia, una dificultad respiratoria. El paciente no va a venir y te va a decir, tengo disnea, sino que te va a decir, parece que me ahogo, o algo me aprieta, o siento pesado mi respiración, ¿verdad? O me falta el aire. Así te va a decir el paciente, y ese sería nuestro motivo de consulta. Nuestro motivo de consulta entonces sería con el lenguaje del paciente. Si el paciente viene y te dice, tengo una sensación de asfixia, entonces ese va a ser mi motivo de consulta. ¿Bien? Si te dice eso, yo con mi término ya sé que va a ser disnea. La forma de aparición puede ser en ortopnea, puede ser paroxística nocturna, puede ser en trepopnea o platipnea. ¿Qué quiere decir todo eso? La forma de que apareció la disnea. El paciente se acostó totalmente. Si el paciente viene y te dice, yo me acuesto y ahí tengo la dificultad respiratoria, entonces nosotros sabemos que la aparición es en ortopnea. Quiere decir que va a ser en decúbito dorsal. Cuando el paciente viene y te dice que él estaba durmiendo y que de repente se despertó con esa sensación de ahogo, entonces sería de aparición paroxística nocturna. Si el paciente viene y te dice que se pone de costado y le duele, o sea, que le da esa dificultad respiratoria, puede ser una trepopnea, que generalmente se ve en el derrame pleural. Y la platipnea, que sería que empeora de pie. El paciente se levanta y ahí va a tener su dificultad respiratoria. Entonces va a ser en platipnea. En el examen físico, nosotros vamos a ver algunas alteraciones también, como por ejemplo la alteración de la frecuencia respiratoria, que es más de 24 por minuto, hablamos de taquipnea. Más, o sea que menos de 12 ciclos por minuto, hablamos de bradipnea. Si hay alteraciones de la profundidad, hablamos de aumento o disminución. Cuando hablamos de aumento es vatipnea y cuando hablamos de disminución es hipopnea. Y las alteraciones de las fases respiratorias, que puede ser en inspiración o puede ser en expiración. Eso sería con respecto al examen físico de mi paciente. Cuando yo le veo, ya vamos a poder clasificar.
Si hay modificaciones del patrón ventilatorio, hablamos de una taquipnea o una hipopnea cuando hay restricción, o sea, restrictivo va a ser mi modificación ventilatoria. Y cuando hay una fase obstructiva, hablamos de bradipnea expiratoria. Por eso la importancia de la clasificación. Y los signos de insuficiencia cardíaca cuando hay una falla anterógrada y una falla retrógrada. Anterógrada puede ser una piel húmeda, cianosis distal, pálida, y la retrógrada ya serían los estertores, tanto los crepitantes como las sibilancias. Esos serían los signos de insuficiencia cardíaca. Perfecto. Bueno, a la disnea le podemos acompañar con otros síntomas que nos va a llevar o nos va a orientar a un diagnóstico. Como por ejemplo, mi paciente viene con dificultad respiratoria, o sea que está con disnea y está pálido mi paciente. Entonces yo voy a hablar de una anemia. Si mi paciente llega a urgencias, ¿verdad? Está con esa dificultad respiratoria, yo le oculto y encuentro el tercer ruido o un ritmo de galope y miro las piernas del paciente, las dos están edematizadas, entonces va a ser simétrica. Si tiene esas características mi disnea, hablamos de insuficiencia cardíaca. Si hay fiebre puede ser una insuficiencia pulmonar, si hay edema asimétrico de los miembros inferiores, hablamos de un tromboembolismo. Cuando hay estertores crepitantes, cuando hay sibilancias, ¿verdad? Sibilancia, por ejemplo, hay en asma y en EPOC. Y los estertores crepitantes vamos a encontrar en una insuficiencia ventricular izquierda. Esta es una orientación el cual ustedes deben de estudiar más o menos para poder evaluar a mi paciente y dar un diagnóstico por lo menos sindromático, que es lo mínimo que tenemos que hacer. Entonces llega el paciente y con esta orientación ya voy a saber en dónde estoy parado, ¿verdad? Ver cuáles son, si el edema es de un solo miembro, de ambos miembros. Entonces voy descartando las posibles patologías. Los exámenes complementarios sería el laboratorio del paciente, ¿verdad? Hemograma, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardio, y gases en sangre arterial. Estos serían los estudios que se hacen y el diagnóstico que nosotros tenemos, ¿verdad? Saturemia y una hipoxemia o hipoxia de mi paciente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, doctora. Bueno, podemos continuar entonces si no hay dudas. No estoy hablando muy rápido tampoco. Si hablo muy rápido me avisan. Cianosis. Vamos a ver a qué se refiere. Se refiere a la coloración azulada de la piel y de la mucosa. Es un signo cardinal que generalmente se ve en trastornos de la oxigenación tisular. Ven cómo está azul los dedos de esta persona. Y aquí hay una cianosis peribucal alrededor del labio. Existe el transporte de oxígeno hacia los tejidos, que es el transporte. Este transporte va a depender de las funciones pulmonares y cardiovascular y de los cambios de la curvatura de la oxigenohemoglobina. También acá nosotros vamos a ver la difusión de ese oxígeno del alveolo capilar sobre cómo debe transportar y liberar a los tejidos. La hipoxia ya va a corresponder a la respuesta de una liberación hematopoyética y explica también la poliglobulia. Bien, casi todos son tipos de cianosis. Si vamos a ver el metabolismo del oxígeno, vamos a encontrar el FiO2, vamos a encontrar el PiO2, que sería la fracción de oxigenación en la inspiración. Este sería la presión arterial de oxígeno en el aire inspirado. Y ahí vemos los valores normales. Esto nos viene para bioquímica, pero nosotros por lo menos tenemos que saber los valores normales. La velocidad circulatoria y extracción de O2, ¿verdad?
¿Qué dice de esto? Que las partículas sanguíneas están unidas en un tiempo, depende del tiempo en el cual ella se unió, ¿verdad? Al flujo sanguíneo. El área de sensación del segmento vascular es considerado. O sea que los tejidos van a tener una velocidad circular y va a disminuir. Eso sería cómo es su función, ¿verdad? Los índices de metabolismo del oxígeno en diferentes situaciones clínicas también es bioquímica, pero vamos a más o menos mirar la saturación de oxígeno, el ejercicio. También nosotros vamos a evaluar aquí, ¿verdad? El ejercicio, por ejemplo, ¿qué va a aumentar? En la hipotermia, ¿qué puede aumentar o disminuir? En el shock hipovolémico va a disminuir, obviamente, el consumo de O2. O sea que este sería el índice metabólico del oxígeno. Su aparición e intensidad va a depender de la hipoxia y de la tasa de hemoglobina del paciente. Si hay presencia de cianosis, se sugiere la disminución del contenido de oxígeno en la sangre, o sea que el paciente tuvo una hipoxia. Por lo tanto, esto es inadecuado para cualquier tipo de tejido. La cianosis debe buscarse en los tegumentos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a buscar en piel y anexos. Los anexos son las uñas, ¿verdad? Y todos los rasgos que tenemos particularmente. La cianosis debe entonces buscarse ahí primeramente en el tegumento y después pasamos a la mucosa. Puede ser a nivel del labio, de las alas de la nariz. Y se desarrolla cuando la contracción absoluta de hemoglobina es reducida a 5 gramos sobre decilitro. La hemoglobina en el hombre, el transportador sanguíneo de ella es la hemoglobina. Y la hemoglobina normal del adulto contiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y cada uno de ellos contiene un átomo de hierro en el estado, ¿verdad? La hemoglobina no solo sirve para transportar los oxígenos, sino también para el hierro. ¿Bien? Está la desoxihemoglobina, la hemoglobina, ¿verdad? Reducida, y la oxihemoglobina, como ven aquí. Oxihemoglobina, aquí sería prácticamente similar y aquí ya sería normal. La clasificación de la hemoglobina, existen varias clasificaciones como vemos acá. Desoxihemoglobina es 500 veces más afín para el oxígeno que la oxihemoglobina, por ejemplo, que se encuentra en una forma relajada. Estos son tipos de hemoglobina, la clasificación de ella. Bien. La cianosis crónica ya va a depender de la poliglobulia y de la acropaquia. La acropaquia son esto que vemos aquí, los palillos en dedos de tambor. Generalmente son selectivos, ¿verdad? Y tienen su agrandamiento selectivo en las extremidades de los dedos. Prácticamente ese es su lugar, su preferencia en donde él va a irse. Y se observa de una forma exclusiva la cianosis. Está la argiria, que es una coloración azulada característica de la cianosis que puede presentar eso. O sea que su observación es para diferenciar semiológicamente fundamentos, que es porque la coloración acumulada no desaparece y se llama vitropresión. Y vamos a entrar a la cianosis central. La cianosis central ya es producida por un aumento de la hemoglobina reducida en la sangre arterial y se puede observar en los amigos. Se pueden observar en los labios. La causa sería el sistema nervioso central, sistema respiratorio, pueden haber trastornos cardíacos, sangre y otras malformaciones como la mal de montaña, la hipotermia,
Si es que vamos a ir en la parte respiratoria, puede ser o sea que puede haber una hipoventilación, el EPOC, efisema, hipoxia, hemorragia intracraneal. O sea que estas patologías generalmente encontramos en la cianosis central. Si encontramos entonces azul la lengua de mi paciente, puede ser una cianosis central y estas son las principales causas. Bien. La cianosis ya periférica es el resultado de la disminución del flujo sanguíneo periférico. Hay vasoconstricción y todas ellas, las causas de ellas pueden ser todas las que se producen en cianosis central. La obstrucción arterial puede causar una cianosis periférica, la vasoconstricción también, la disminución de los gastos cardíacos también y la obstrucción venosa. ¿Bien? Esto sería con respecto a la cianosis periférica. La cianosis mixta ya va a ser la mezcla de ambas, de la arterial y de la venosa. Y hay otro tipo de cianosis que sería la diferencial. La cianosis diferencial va a ser el miembro inferior, pero no de los superiores ni de la cara. Solamente eso, miembro inferior, vamos a encontrar ahí y también en la cara. Bueno, vamos a observar en el conducto arterioso persistente, por ejemplo, en los niños, y va a tener esta mixta. ¿Por qué? Porque va a ser una mezcla de la instauración tanto arterial como venosa. Perfecto. Las cardiopatías con cianosis en niños, por ejemplo, una de las más comunes es esta patología hereditaria que es la tetralogía de Fallot. Existen entonces un defecto del tabique interventricular, como vemos aquí. Hay un defecto en ese tabique. Y puede haber una estenosis también pulmonar, valvar o subvalvar. Y vamos a encontrar a nivel de la aorta. ¿Por qué? Porque la aorta va a cabalgar entre los dos ventrículos. Y la cianosis puede aparecer desde el nacimiento o se puede acompañar según la edad del paciente. Otra de las cardiopatías cianóticas sería la anomalía de Einstein, que es parecida a las valvulopatías, ¿verdad? La de la tricúspide. Hay alteradas y excesivas, largas y pequeños ventrículos del lado derecho y van a agrandar la aurícula del lado derecho. O sea que el ventrículo va a ser entonces extensivo y largo, por ejemplo, y van a ser pequeño el ventrículo. En cambio la aurícula ya va a ser grande. En la transposición de los grandes vasos es donde la aorta nace del ventrículo derecho, totalmente así, lo contrario, ¿verdad? Y la arteria pulmonar también van a ser del lado izquierdo, o sea que van a intercambiar. El complejo de Eisenmenger existe grandes comunicaciones auriculares y ventriculares que van a durar un tiempo que va a ser de izquierda a derecha. Eso sería la diferencia entre ellos tres. Acá, por ejemplo, en el complejo hay una cianosis inicial que sería de la inversión del flujo. Y la metahemoglobina. La metahemoglobina se produce por oxidación, generalmente que es del hierro, ¿verdad? De la hemoglobina. Y vamos a ver esos efectos, o sea que los productos de esos efectos pueden ser los nitritos y los nitratos. Tiene una coloración parecida a la desoxihemoglobina, por lo que va a poder también producir coloración de la piel tipo cianosis. La poliglobulia y la polictemia también son trastornos que van a aumentar la masa global y es la causa más importante de la poliglobulia, que es la hipoxemia por algunas enfermedades pulmonares. Bien, nuestro enfoque diagnóstico habla de que la cianosis no constituye un trastorno orgánico, sino que es un epifemia, que acá nosotros vamos a ver la evaluación e interpretar cuidadosamente según el interrogatorio a mi paciente
a mi cianosis. Esto sería con respecto al enfoque diagnóstico, que es lo primerito que vimos en el cuadro. Y la anamnesis, como les dije, vamos a hacer una búsqueda de antecedentes de la enfermedad actual. Vamos a ver si ahí tiene afecciones cardíacas. Vamos a ver si hay ingesta de nitritos o sales de plata, por eso se quedó azul el paciente. O preguntar sobre el tiempo de evolución, si existen otros síntomas acompañantes o si hay alguna relación con respecto al esfuerzo de la disnea. Es aquí en donde nosotros vamos a poner eso, grado 1, grado 2, grado 3. Bien. Nuestro examen físico inicialmente es diferente.